Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Desde los tiempos antiguos, el hombre ha desobedecido la voz de Dios, trayendo así consecuencias caóticas a la vida del hombre. El pecado en la vida del hombre lo que trae son mortandad, pestes, destrucción y cosas que nadie desea. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Cuando esta palabra que la Biblia registra no es obedecida, llega el pecado, llegan las consecuencias de la desobediencia a la palabra de Dios, que trae lamentación y se trae cosas a este mundo que hoy en día estamos nosotros pagando las consecuencias. Tanto así que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estoy ubicado acá en Romanos capítulo 1, versículo 18, que tiene como título la culpabilidad del hombre. Para ir desarrollando el tema, la culpabilidad del hombre no es un sentimiento. El sentimiento es causado por causa de la culpabilidad. Ahora, ¿qué es la culpabilidad? La culpabilidad es un estado en el que el hombre que no está arrepentido está. ¿Y cuál es este estado? Que los juicios de Dios están por caer a su vida si no se arrepiente. Ahora comienzo a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo, en estos versículos que acabo de leer, comienza a decir que la ira de Dios está en contra de aquellos hombres que con la injusticia detienen la verdad, y que a tales hombres se les ha sido manifestado Dios a través de la creación, no teniendo excusa así por su pecado. Ahora después dice la palabra más adelante, pues conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Wow, es tremendo cómo el pecado del hombre llega hasta el punto de que aunque reconozca que hay un Dios, no le da gloria a Él, ni le da gracias al Todopoderoso. Dice la palabra, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La consecuencia fue de que sus razonamientos fueron envanecidos y su corazón fue entenebrecido por no darle gloria a Dios, por no darle gracias a Dios, por detener la verdad con la injusticia. Esta es la consecuencia. Y dice la palabra, profesando ser sabios, se hicieron necios. En los versículos, que acabo de leer, Pablo que nos da a entender que la consecuencia del desobedecer a Dios, del no glorificar a Dios, de persistir en las cosas que no le agradan, el corazón del hombre es entenebrecido, su pensamiento es envanecido, y que aún profesando ser sabio, se hacen necios de corazón. Ahora, siguiendo leyendo los textos, dice la palabra acá, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiaron la gloria de Dios, después de que su corazón fue entenebrecido, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, por cosas que son corrompibles en este mundo. Y dice la palabra, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Llegó el pecado hasta tal punto de que ya Dios les permitió que fueron entregados a la inmundicia
a las concupiscencias de su corazón, tanto así que deshonraron sus propios cuerpos. Y más adelante el texto va desarrollando que hombres con hombres y mujeres con mujeres. O sea, este es el tope en donde el pecado ha llegado, que ya el hombre en su concupiscencia ya no le importa cometer este tipo de pecado. Ahora dice la palabra, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dándole culto a cosas que Dios ha creado antes de Dios, quien es el creador de todo el universo. Y dice la palabra aquí, por lo tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, a pasiones vergonzosas el hombre es entregado cuando desobedece la voz de Dios. Ahora, dice la palabra que sus mentes fueron cegadas. O sea, dice la palabra, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Luego la palabra aquí comienza a decirnos fornicación, inmundicia, avaricia, contienda, un sinnúmero de cosas. Y dice la palabra acá, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, son culpables, son dignos de muerte. Y aún los que practican tales cosas y se complacen con los de ellos, son también dignos de muerte. Ahora llevémoslos esto hoy en día. Hoy en día el hombre se ha corrompido tanto en su pecado. Hoy en día que ya el hombre no le importa cometer toda clase de inmundicia, toda clase de avaricia. El hombre ya no le importa porque su mente está entenebrecida, su corazón se ha convertido en necio. Ya son duros de servir, necios de corazón, como la misma palabra dice. Ahora, tanto que la gente hoy en día deshonra sus propios cuerpos. Tanto que hoy en día a la gente ya no le importa cometer toda clase de inmoralidad. Ahora, ¿por qué dice Pablo que son dignos de muerte? Según la ley, estas personas son dignas de muerte por haber cometido todas estas clases de cosas que a Dios no le agradan. Nosotros somos hechos semejanza a Dios. Y el plan del enemigo es destruir la obra de Dios. El enemigo, como odia tanto a Dios, nosotros que somos semejanza a Él, el enemigo busca deshonrar estos cuerpos para así Él complacerse en su maldad de que está deshonrando un cuerpo que es semejante a Dios. Como no puede destruir a Dios y como no puede hacerle frente a los que somos semejantes a Él, busca destruir. Ahora, quiero decir esto. Quien quiera que seas tú, tu pecado no tiene excusa delante de Dios. Porque Dios de alguna u otra manera se te ha revelado a tu vida diciéndote que el pecado no es bueno. Y que si sigues en el pecado, conforme está escrito en esta palabra de Dios, eres culpable de muerte. Eres digno de muerte, como dice la palabra. Ahora, quiero seguir extendiendo este pequeño mensajito. Y es, conforme está escrito, si nosotros después de haber recibido el conocimiento de la verdad persistimos en el pecado, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y la palabra después dice, el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos es merecedor de muerte. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá aquel que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Así que, sea quien sea, si estás persistiendo en el pecado, si estás persistiendo en cosas que no le agradan a Dios, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Así que mi consejo es que te arrepientas, que busques de Dios, que primeramente aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón para que sí seas salvo por gracia. Y que vivas una vida en santidad y honorable a Dios. Estés en el mundo, seas cristiano, seas quien sea. De los juicios de Dios nadie se escapa. Nabucodonosor no se pudo escapar. Y así que ningún rey, ni ningún gobernante, ni ningún político, ni ninguna persona adinerada se va a escapar de los juicios de Dios por su pecado. O
Así que mi mensaje es: arrepiéntete si debes de arrepentirte, busca de Dios, apártate del pecado para que alcances la misericordia de Dios. No siendo así que en cualquier momento el Señor venga y te corte como el árbol seco que no da buenos frutos. Así que Dios me les bendiga grandemente y que la paz del Eterno sea con todos vosotros. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que el Señor sea trayéndonos cada día más espíritu de revelación y espíritu de sabiduría a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.